Lima Gris TV, un canal diferente. Yo quería que esta fuera una historia de amor, pero como el amor en la mayoría de historias suena a mentira, esta será una historia de terror, pues el terror últimamente es la única cosa en el mundo que suena a verdad. Y yo, con mucha seriedad, con mucho ritmo, con mucho equilibrio, deseo decir toda la verdad, al menos toda mi verdad, y así poder intervenir en un trozo concreto de mi vida, o de la vida de los otros que al final la compusieron sin lograr del todo encaminarla. Para empezar, bastará saber con qué esto sucedió, más o menos, pero sucedió, y que por aquellos días yo tenía 18 años y parecía un delincuente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A mediados de la década pasada apareció un autor peruano que presentó un libro de cuentos sumamente interesantes llamado Los Boogies. El autor Joel Gimae, firma ahora como JJ Maldonado, nos entregó un universo que no se circunscribía a la Lima donde se desarrollan los cuentos de muchos autores limeños, ¿no? Era unas historias que no estaban pues ambientadas en las discotecas de Barranco, ni en las discotecas miraflorinas, o en San Isidro, o en las tristezas, o tocaban las tristezas y penurias de la clase media acomodada, o venida menos, o conflictuada, o perturbada, o bipolar, o tantas cosas. Tocaba otro tipo de espacio. Nos hacía conocer una ñaña que desconocíamos. Ñañas, para los que no conocen, es un distrito que está camino a Chosica, y nos mostraba la vida en ese lugar, cómo era la vida de estos jóvenes que vivían en condiciones distintas a la urbe limeña, ¿no? Con sus carencias, con sus progresos, con sus virtudes, con sus actitudes de patotas, con la vida propia de una zona geográfica que es distinta obviamente a la zona urbana de la capital. El libro obtuvo muy buenas críticas y nos entregó a un autor cuya voz era original por Fresca, ¿no? En realidad el sacar a los personajes de estos sitios no emblemáticos, sino ya cansados de la literatura joven, resultó ciertamente refrescante, porque además nos llevaba como lectores a un espacio que nosotros desconocíamos, o que nosotros habíamos visto alguna vez quizá rumbo a Chosica o a Chaclacayo a través de las ventanas de las cústeras. Nos mostraba un universo que no era el nuestro, y por eso mismo tan rico literariamente, y nos acercaba a una realidad que tampoco era la nuestra, lo cual, por cierto, en lo cual radica su gran valor. Eso fue en el 2015. En el 2019 Maldonado publicó un libro de cuentos titulado Quien golpea primero golpea dos veces. Con este libro, sin embargo, Maldonado se desmarca del tono inicial de los Boogies, y yo lo entiendo como un ejercicio de apuesta por un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Las historias son un poco más densas, más oscuras, pero el lenguaje cambia, el tono cambia. A pesar de que algunas historias se suceden en la ñaña de los Boogies, ya hay una distancia, no solamente en la forma en que aborda el desarrollo de los personajes, sino en la forma en que el lenguaje viene a contar la historia. Y esto es muy importante. Hay un desmarque, un quiebre. Pero hace un par de semanas se anunció la aparición de El amor es un perro que ruge desde los abismos, que es la primera novela de JJ Maldonado. Y aquí encontramos la voz fresca de los Boogies, pero ya no en el ambiente donde se desarrolla su primer libro, ni tampoco donde se desarrolla su segunda colección de cuentos. El amor es un perro que ruge desde los abismos es una historia sobre
la supervivencia y cómo en medio de la pobreza, la podredumbre, lo oscuro, lo sórdido, se aparecen chispazos de dónde asirse, de dónde buscar algo, una razón para poder salir, para poder salir de ahí, pero no con un afán de moraleja, catequizante, ¿no? La novela de Maldonado es una novela fuerte, es dura, es violenta, es vulgar, es cruda, es una radiografía de una ciudad, de una zona de la ciudad, básicamente el Callao, donde está viviendo este personaje, Diosito, que está, no creo que enamorado, sino medio acostumbrado a Romana, su novia, entre comillas, y cuyas historias se van enlazando por circunstancias que son también violentas. Es un universo violento, es un universo con referencias a la contemporaneidad de los jóvenes, ¿no? El hip hop, por ejemplo, los animes, las referencias de los dibujos animados japoneses o los norteamericanos también. Hay mucho de una violencia que no cuestiona, que no provee de un resentimiento. Es una violencia que está internalizada en los personajes. Es una violencia con la cual tienen que convivir, es parte de su vida diaria, es parte de su forma de adaptarse al grupo, es parte de su forma de no ser diferentes de los demás, que son también su entorno. Forma parte de un grupo de amigos que algunas veces fuman marihuana, paquetean, asaltan, viven como skaters, como bikers, nunca como peloters. En una época, en un momento lo mencionan, malos para el fútbol, buenos para las cosas que tienen exigencia física, son temerarios, son peligrosos cuando pueden, ante quienes pueden además, y porque siempre va a haber un pez grande que se come al mediano y al chico. Esa es la historia de la violencia, es así, sobre todo la violencia social. Y es en este universo caótico, gris, donde se desarrolla la historia de JJ Maldonado. Si bien es su primera novela, es ambiciosa en la forma en que radiografía una sociedad que no permite, no acepta errores en ninguno de sus estamentos, en ninguno de sus espacios. Es más, no acepta errores con más razón todavía en un medio donde la violencia es la única forma de supervivir. Y se muestra descarnadamente, incluso como una forma justificada de entender lo que sucede, por ejemplo, con este personaje del Gordo Arnao, ¿no? Que es también un personaje interesante por algunas razones que comentaré después. Pero la actitud del Gordo Arnao, por ejemplo, en sus locuras onanistas, te llama a la reflexión de cómo es que dentro de ese gran infierno, que es este lugar donde vive Diosito, sus amigos, la romana que vive a 2 kilómetros, el Gordo Arnao, etc., el Smile, ¿no? Donde viven ellos, como dentro de este gran infierno hay pequeños infiernos interiores, ¿no? Un bloque de edificios, un bloque de departamentos, es en realidad la suma de pequeños infiernos, ¿no? Donde se va configurando un infierno mayor, ¿no? que es el contexto social donde se desarrolla la historia. Y dentro de cada uno de estos pequeños infiernos está además el mundo ardiendo de sus propios habitantes. La muerte de la madre de Dios es uno de los detonantes de la novela. El otro detonante es lo que va a ocurrir con Romana, con esta chica que es parte además de las Hitters, ¿no? Una banda también de chicas que se visten como muñecas, pero que en realidad son también tremendamente peligrosas, que tiene un romance con Dios, con Diosito. Y bueno, esa es otra de las razones que van a ir sosteniendo el argumento de la novela hacia el final, ¿no? Es una novela, como les comentaba al inicio, comienzas a leerla
te enganchas, porque sí te engancha, el lenguaje te engancha, la historia te engancha. Es una novela que te golpea. Te golpean las imágenes, te golpean las acciones, te golpean la vida de estos personajes que no están tan alejados de la ficción. En algún momento, no sé si ustedes, pero a mí en algún momento me ha pasado algunas cosas que le pasan a estos personajes en algunas reuniones o en algunas situaciones parecidas, ¿no? Y uno recuerda con cierta, no nostalgia, sino con un suspiro de cómo no me jodí en ese momento, ¿no? Porque sí, el peligro acecha en cada esquina y a media cuadra, pero cuando eres joven no lo notas, no lo sientes, es más, lo disfrutas, ¿no? Hasta que el peligro está demasiado cerca, y ahí entonces es que las cosas cambian, pero tampoco, repito, con este afán moralizante. Las reflexiones que va dando Dios durante la novela son sumamente interesantes, porque no es uno más de todo ese montón. Hay algo en él que marca una diferencia, en su forma de pensar, en su forma de asimilar dónde vive, en su aparente derrotismo, pero también en esa rabia que lleva adentro, en los versos que suele escribir y en el mundo en que le ha tocado en suerte, y del cual tiene motivos suficientes, lo descubrirán ustedes cuando lean la novela, para poder, si no salir de él, porque como decía el poeta, uno siempre vuelve al lugar donde cometió el crimen, por lo menos para tratar de entender o de salir, pero sin desatar del todo ese hilo que el destino teje entre nuestras raíces y nuestro propio futuro. Una de las frases que podría marcar bien el espíritu de la novela es uno de los versos que escribe el personaje principal, ¿no? Y es: escupir con la mirada toda la tristeza de mi adolescencia. Si ya en los 90s, con Oscar Malca y su novela Al final de la calle, tuvimos una radiografía de lo que fue esa década en aquellos tiempos, JJ Maldonado nos ha entregado una radiografía de estos tiempos. Y es una lectura en la que uno se sumerge, y no voy a decir cliché que sales transformado ni nada de eso, pero sí sales con la sensación de que nosotros, los que ya somos un poco mayores, estamos asistiendo a presenciar una realidad que ya nos es lejana, pero que es actualmente una realidad con la que convivimos. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores y grandes aportes que tiene El amor es un perro que ruge desde los abismos, que no tiene que ver mucho con la referencia al poemario de Bukowski, El amor es un perro del infierno, sino más bien con una referencia al manga, creo, si mal no recuerdo, a Evangelion. Y lo van a entender todo, porque además la novela está llena de referencias a estos animes, a estas ilustraciones, y además no solamente a la cultura popular japonesa, sino a cómo esos productos han ido llegando a estas partes del continente y cómo han sido absorbidas por los jóvenes. Y paralelo a ello, el cine, las referencias culturales norteamericanas, la música, el hip hop, como la versificación de la realidad para poder hacer catarsis de lo que uno vive a diario o padece a diario, o lo que estos muchachos encuentran, ¿no? Para poder entenderse mejor y para poder sobrevivir en una ciudad que ciertamente los va a terminar devorando. El recomendado de hoy es El amor es un perro que ruge desde los abismos, de JJ Maldonado, y igual lo van a ver en la pantalla aquí arriba, así que búsquenlo, que la van a pasar muy bien. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar,
hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Uno de los autores norteamericanos que siempre me ha gustado y que siempre recomiendo que lean en los talleres, por ejemplo, es Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un autor que además fue periodista y escritor satírico y un cuentista excepcional. Tiene un cuento que se llama Un suceso en el puente sobre el río Owl, ¿no? sobre el río del Búho. Este cuento, que apareció publicado en 1890, fue recogido en una famosa antología del cuento norteamericano realizada por Richard Ford, que en castellano lo publicó Galaxia Gutenberg hace un montón de años. Este cuento, que es un cuento perfecto, trata sobre, y está además ambientado en la Guerra de Secesión, trata sobre la vida de Peyton Farquhar, que es un granjero que está pues obviamente en contra de los invasores, que se decide a hacer algo para evitar, algo en el puente, justo en ese puente, para evitar ser invadidos. El cuento empieza con una escena clásica, que es la de Peyton arrodillado sobre el puente, en mitad del puente, mientras los soldados le apuntan al cuerpo y otros a la cabeza. Entonces el capitán decide que Peyton tiene que ser ahorcado. Arman una horca con una soga, se la colocan en el cuello, y Peyton va recordando las razones por las cuales está ahí arrodillado. Porque es que decidió cumplir con su cuota de patriotismo, cómo es que roba las dinamitas, cómo es que las pone en las bases del puente para dinamitarlo, cómo es que todo falla, como suelen fallar las cosas cuando uno no piensa bien, y cómo es que resulta atrapado. Todo esto desarrollado dentro de un ambiente que se vuelve cada vez más y más tenso. Finalmente, Peyton Farquhar está pues atrapado y siente ya cómo le raspa la soga el cuello. En ese instante, Peyton Farquhar lo que va a hacer es pensar en una posibilidad de escape, en una posibilidad de salvar la vida, en una posibilidad de volver con su familia, en una posibilidad finalmente de intentar huir. Y lo que hace es lanzarse al río, abajo, varios metros hacia abajo, y en el aire se desata y cae en el agua y escucha las balas, los disparos. Puede sentir cómo las balas zumban al caer en el agua a su costado. Y él va nadando con todas sus fuerzas, va pensando mientras la sangre le palpita en las sienes, ¿no? Y sigue nadando con todas sus fuerzas, intentando escapar. Llega incluso a escuchar el sonido de un cañón y piensa que ya está perdido, pero no. En otro lado explota el cañón. Y sin embargo, no cesan las balas. Cada vez demoran un poco más, ¿no? Pero sigue sintiendo que el peligro está ahí, sobre él, a su costado, debajo de él. Y sin embargo sigue nadando, porque es lo único que le va a permitir a él escapar de su destino. Finalmente, y mientras siente cómo los brazos se le van adormeciendo,
por tanto esfuerzo en nadar, alcanza la orilla. Sale del río exhausto y ve el bosque como siempre lo había recordado. Una parte en un claro y por ahí un camino. Y entonces se enrumba, ¿no? Todavía está muy cansado, está sumamente agotado. Siente que necesita descansar, pero además no puede hacerlo mucho porque está seguro de que, como suele suceder, han mandado un par de brigadas para buscarlo y asesinarlo, o para llevarlo de donde esté y ahorcarlo de una de las vigas del puente. Pero él siente que ha hecho las cosas bien, siente que las cosas están correctas, siente que gracias a su valor se ha ganado la oportunidad de vivir. Y entonces, en medio del camino, encuentra un camino que sale de ese brazo, de ese ramal, y que lo lleva a su casa. Y él se siente más tranquilo y se siente más seguro. Y conforme va avanzando, entre los árboles, entre las plantas, entre los sembrillos, empieza a percibir el aroma de las flores. Y él siente una paz, ¿no?, que va con él. Que va además también con el entorno. Y con esta nueva sensación de bienestar que empieza a percibir a su alrededor. Ve su casa, siente el aroma de la comida de su mujer, y entonces escucha otra vez los balazos, otra vez los gritos, y abre los ojos, y lo que alcanza a ver mientras mira hacia el cielo es que la soga ya le apretó el pescuezo, le está quebrando las vértebras, le está quebrando la nuca, y él termina por morir, porque Peyton Farquhar nunca se lanzó al río escapando de su destino. Lo empujaron los soldados para quebrarle el cuello y dejarlo ahorcado ahí como ejemplo para todos aquellos que quisieran traicionar la causa. Un cuento magistral de Ambrose Bierce, uno de los cuentos que recomiendan muchos autores en los talleres de novela, en los talleres de cuento. Una historia donde además no solamente se juega con lo insólito y lo fantástico, sino que también conjuga las emociones primarias de supervivencia, de esperanza y de un destino que es inevitable. Ambrose Bierce, un suceso sobre el puente sobre el río Owl, lo pueden encontrar también en la web de circulolectores.pe. Volvemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. James Quirós es un poeta peruano que estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente vive en Cajamarca, y ha publicado tres poemarios: La noche que no has de habitar, Rock and Roll y El libro de los fuegos infinitos. En 2019 obtuvo el premio Copé de Plata con un trabajo titulado En los bosques de infinita música. Es uno de los poetas que hay que tomar mucho en cuenta ahora. Su producción es bastante buena y su voz, que es ya una voz donde se siente la madurez de la reflexión sobre su entorno y sobre las vivencias mismas del poeta, merecen mucho más que un poco de atención. En realidad hay que leerlo con muchas ganas. Ediciones Copé ha publicado el libro en formato digital, En los bosques de infinita música, que ustedes deben ver en este momento
en pantalla, así que pueden entrar a la página de Petroperú, el COPE, y pueden descargarlo gratuitamente. James Quirós es nuestro poeta invitado en esta noche. Gracias a Gabriel Rimachi por la invitación. En esta oportunidad voy a leer 2 poemas que forman parte de mi poemario que resultó merecedor al segundo premio de poesía del premio COPE, organizado por Petroperú en su última edición y de próxima publicación. El primer poema es un poema sobre los signos del mar, y el segundo poema es un poema sobre los ecos de la infancia, los recuerdos familiares. Orilla. Tras la neblina se puede ver la orilla, el orden seguro de las cosas. Aquí chapoteamos y danzamos hasta donde veamos nuestros pies. Los veraneantes pasean serenos y se desviven por alcanzar una ola, sin advertir el secreto y los enormes costos de su ingenuidad. La oportunidad está en la orilla, esa puerta oxidada con sus goznes, en la que escribimos a tientas la veracidad del vacío. Negativo. Pero cuando me pongo a pensar en mi raíz, solo veo las calaveras extraídas del corral, entre excrementos de aves, y los huesos profanados de los perros, que fueron la niñez y la tristeza de mi madre. Desplegar el negativo es una trampa, un bucear penoso y nada saludable. Encontrar un neumático o un pez melancólico hubiera sido la noticia del día. Ahora a nadie veo tirar el anzuelo, nadie quiere toparse con un animal desconocido. Hemos escuchado al poeta James Quirós leyendo uno de sus trabajos del libro En los bosques de infinita música, publicado por Ediciones COPE, con el que además ganó el prestigioso COPE de Plata en 2019. Aún me cuesta decir 2019 como el año antepasado. Debe ser que en realidad el tema de la pandemia y el 2020 va a ser durante mucho tiempo un año paréntesis para todos nosotros, que es prácticamente como un fin de semana extremadamente largo, terrible por cierto, pero que está todavía no 2019 es el año pasado, pero el año pasado ha sido 2020 y ha sido el año más raro de nuestras vidas, y lo va a ser por muchos años. Bueno, quiero entonces invitarlos a que busquen en la página, en la fanpage de COPE, deben encontrar el link para poder descargar el libro de James Quirós, entre otros libros que Ediciones COPE suele colgar para descarga gratuita de los trabajos que ellos hacen. Invitarlos además a que lean El amor es un perro que ruge de los abismos, de JJ Maldonado, que está aquí. Es la primera novela del autor peruano JJ Maldonado. Pueden también revisar sus anteriores trabajos, ¿no? El de los boogies, que es un libro muy bacán. Lo mismo el que golpea primero, golpea 2 veces, pero es un libro, sí, como les digo, es distinto, marca un registro completamente distinto. Particularmente prefiero mucho más los boogies que el segundo. Y bueno, obviamente esta novela que acaba de salir y que estoy seguro va a cosechar muy buenos comentarios. Invitarlos además a que nos sigan en nuestras redes sociales, pero con un anuncio, y es que nos han enviado los amigos de Planeta la edición de los cuentos de Bram Stoker, que es este libro acá, en una edición de Austral, donde tiene cuentos como La profecía gitana, La casa del juez o el invitado de Drácula, que es una colección de cuentos sobre supersticiones macabras, fantasmas y criaturas siniestras, y además muchos personajes vengativos. Lo vamos a sortear. Visiten nuestra fanpage Círculo de Lectores Perú, y ahí van a encontrar la portada del libro y van a encontrar además las indicaciones, que no son nada del otro mundo. Es lo que ahora se ha vuelto ya casi habitual, pero participen para que puedan hacerse con este ejemplar. Por otro lado, el día de hoy, martes, ha comenzado la primera edición de la Feria Augusto Tamayo Vargas, la Feria del Libro,
Augusto Tamayo Vargas en Magdalena. Así como Miraflores tiene su feria tradicional Ricardo Palma, lo que está buscando la Cámara Peruana del Libro es que la feria Augusto Tamayo Vargas sea sostenible en el tiempo. En esta primera edición, que además es una edición de pandemia, porque aún seguimos en pandemia, han tomado todas las medidas que mandan los protocolos, ¿no? Incluyendo entre las distancias entre stands. Así que está ubicada en el Parque Tupac Amaru, que es el parque inmenso que está frente al mercado de Magdalena. Y dense una vuelta por ahí, visiten los stands, hay novedades, hay importaciones, productos peruanos, hay autores peruanos nuevos que también tenemos que leer, visitar y comentar. Siempre las ferias internacionales tienen la gran virtud de poder acercarnos a aquellos libros que o no salen en librerías o circulan en un circuito diferente al tradicional. En las ferias se encuentran esas cosas, y esta feria, por ser la primera edición, me imagino que tendrá también sus sorpresas. Y obviamente también están pues los stands con ofertas, ¿no? Así que dense una vuelta por ahí y no dejen de visitar, recuerden, circulolectores.pe, nuestra página web, nuestra fanpage Círculo Lectores Perú, y nuestra cuenta en Instagram, que es el mismo nombre de nuestra web, Círculo de Lectores Perú. Y también estamos en YouTube, con el canal donde subimos todos los programas, por si se perdieron algunos, si quieren revisar algún libro en particular. No se olviden, Bram Stoker en la fanpage, visítenlo. Y JJ Maldonado, El amor es un perro que ruge desde los abismos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.